viendo la serie La genealogía de Jesucristo. Genealogía es ver los antepasados que él tenía, y nos dimos cuenta que mucha gente no pone atención a los primeros 17 versículos. En Mateo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17, la gente no pone atención. ¿Por qué? Porque son versículos que ven nada más nombres y piensan que ya lo es todo. O sea, dicen, no, ya lo es todo. No lo es todo. En cada palabra hay un significado muy importante. Y dice en Mateo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Viene dando una serie de nombres que para muchos de ustedes no significa nada. Dicen, ¿qué significan estos nombres? No entiendo, pero para saber que por algo está. Miren, la Biblia, todo lo que viene en la Biblia es para nuestra enseñanza. Ahí no hay nada de sobra, ni nada que le falte, ni nada que sobre. El asunto es que nosotros tenemos que analizar cada palabra, cada nombre que se encuentra ahí, para encontrar el tesoro y la riqueza que Dios quiere mostrarnos. Para eso le voy a pedir su total atención, porque quiero resumir un poquito esto. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de los profetas. Siempre. Los profetas eran su voz. ¿Se acuerdan cuando quisieron y quitaron a Samuel? Queremos rey, dicen, y Samuel dijo, no, queremos rey como todas las naciones. En ese momento Samuel, Dios le dijo, no te preocupes, no te desechan a ti, Samuel, me desechan a mí. ¿Por qué? Porque Samuel era el profeta, era la voz de Dios, era el que guiaba al pueblo. Se guiaba al pueblo por medio de los profetas, se guiaba a la nación por medio de los profetas. Y en el Nuevo Testamento dice la escritura en Hebreos capítulo 1 versículo 1 que somos guiados por medio del Hijo. Es decir, dice que ahora Dios nos habló por medio de Hijo. En el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Ahora en Hebreos 1 versículo 1 dice, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Mira el versículo 2, en estos postreros días Dios, dice, ha hablado por el Hijo. Entonces Dios en los postreros días habló por el Hijo, pero ahora escuche esto, habló por los profetas, habló por el Hijo, y ahora ¿por quién crees que habla? Exactamente, tú eres su embajador. Tú eres la voz de Dios. Tú eres quien se convierte en traer las buenas nuevas. Ahora habla por medio de sus hijos, habla el evangelio a todos para que nadie se pierda. Está siendo paciente. Entonces, aquí dice en el versículo 2, dice que Dios habló por el Hijo. Y acá en Mateo 1 dice que la genealogía de Jesucristo dice hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué se le llama hijo de David? Y ahí se le dice que es el Hijo de Dios. ¿Por qué no se ponen en Mateo la genealogía de Jesucristo hijo de Dios? No, dice hijo de Abraham. Entonces cuando algunos se meten en un conflicto y dicen, ¿por qué se le llama hijo de Abraham? Por ejemplo, ¿sabías que tú eres hijo de Abraham? Y ahora, dices que sí, ¿sabes el por qué? Ese es el punto. Porque tú dices, sí sé que soy hijo de Abraham, ¿por qué? Pero también eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguien, un ateo o alguien que no cree, piensa que la iglesia, que piensa que la palabra se contradice? ¿Qué es? ¿Cómo le contestarías tú? ¿Por qué ahí dice que es el Hijo de Dios y aquí dice que es el Hijo de David? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué esta semejante expresión de Hebreos no viene esa misma expresión en la genealogía de Jesucristo? ¿Por qué no dice que es Hijo de Dios? Ahora, dentro de la genealogía de Jesucristo encontramos lo siguiente. Miren, número 1 encontramos a los patriarcas. Número 2, encontramos también a los reyes. O sea que Jesucristo tuvo patriarcas y tuvo reyes dentro de su genealogía. Número 3, encontramos gente humilde, pobres, como tú y como yo, civiles, normales, que no somos no venimos de la realeza, pero Él no esconde nada, al grado que vienen ahí unas mujeres que no son de lo mejor. Y eso es lo más impactante, porque según la cultura, dentro de la genealogía de toda persona,
no tenían que incluir a las mujeres. Esa era la cultura. Las mujeres, ¿por qué en la de Jesucristo sí las incluye? Porque hay una razón muy importante y muy válida y muy preciosa en medio de esto. Porque todas las demás genealogías no incluían a las mujeres, como todavía lo hacen en algunos lugares de allá del oriente, en el que la mujer no vale igual que el hombre. Y es terrible. Y aquí el Señor Jesucristo desde el principio incluye a 5 de ellas. Pero, escuchen, 4 de ellas se casaron 2 veces. Y una era prostituta. Entonces es cuando la gente puede sentirse muy bueno él como persona y puede caer en el asunto de juzgar al que lleva 2 matrimonios. Puede caer en el asunto de que mira, tiene 2 matrimonios, tuvo 2 esposos o 2 esposas y juzga sin ver el contexto. Y nos convertimos en personas juzgando las vidas de otros y no juzgando nuestra vida. Entonces, según la costumbre judía, nadie nunca debería de incluir a las mujeres. Según la costumbre judía, no soy yo lo que estoy diciendo, según la costumbre judía, nadie. Y dice en Colosenses capítulo 1 versículo 21, fíjense, de estas 5 mujeres algunas se casaron 2 veces, ya lo decía. Y esto nos lleva a reflexionar muchas cosas. Lo vamos a ver en Colosenses 1:21, dice, y a vosotros también, dice, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente. Mire lo que dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, o sea, nos reconcilió ahora con él. Hacíamos malas obras, nadie de ustedes, ni yo, ni nadie, era tan bueno como para merecer la salvación. Nadie es tan bueno como para llamarse hijo de Dios. La única manera de llamarnos hijos de Dios es por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, nos justifica delante del Padre, nos da la adopción nada más por gracia y por medio de la fe y la salvación de una manera gratuita. Nadie podría recibir todo eso. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, ahora ya somos hijos de luz, ya éramos tinieblas en otro tiempo. También vemos dentro de la genealogía de Jesucristo que le dicen hijo de David. Ya me impresiona que imagínate que al Señor Jesús le dijeron hijo de David, hijo de un adúltero, hijo de un asesino. David fue un adúltero, David fue un asesino. Y le decían hijo de David. La Biblia no esconde nada, no esconde a los adúlteros, a los fornicarios, a los asesinos, a nadie esconde la Biblia. Nosotros somos los que nos escondemos en nuestros pecados y delitos, o nos escondemos de la vida que de vergüenza. Porque aquí dice que, fíjense, nada más y nada menos, escuche, le dicen hijo de David. Y David tuvo, a causa de ese adulterio, a uno que fue el hombre más sabio que existió, llamado Salomón. Y de Salomón iba a venir el Cristo. Tipificaba a Cristo. Fíjense lo que estoy diciendo. Entonces toda la descendencia de él eran personas llenas de pecado, y nada más él era santo, como puede pasar en nuestros casos. Que en nuestros casos a lo mejor tú sientas que eres muy bueno como persona, o que eres lo mejor, pero si tú miras a tu descendencia, de dónde sale, cómo era tu padre, cómo era tu madre, cómo eran los abuelos. Escuche, no estoy acusando ni tratando de sentir mal, estoy hablando que la palabra nos enseña la justificación que tenemos por medio de Cristo. Y si analizamos toda nuestra genealogía, les aseguro que dentro de la genealogía de nosotros hay fornicarios, hay adúlteros, hay borrachos empedernidos, hay drogadictos. Dentro de nuestra genealogía de seguro hay maldicientes, hay hombres con doble vida, mujeres con doble vida, hay de todo en la genealogía tuya. Y tú ya has sido limpio por la sangre de Jesucristo, y eso es lo que te hace santo dentro de la genealogía. Y eso es lo que te permite amar al Señor y hablarle a ellos de Él. Dice, sí, yo en otro tiempo era, como dice en Gálatas 1:23,
Perdón, acompáñeme. Aún Pablo, Gálatas 1:23, aún Pablo sabía el problema que él oía decir. Dice que él oía decir, aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora, fíjense lo que dice, Gálatas 1:23, en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora predica la fe. La fe que en otro tiempo asolaba. O sea que Pablo también cambió. Pablo no era el buenachón, y sin embargo es el apóstol que más sobresalió y que no anduvo con el Señor Jesucristo. Todo el evangelio lo recibió en el desierto de Arabia por un par de años. Recibe todo el evangelio por revelación y comienza a predicar y comienza a enseñar, de manera que todos decían, este es el que asolaba, y él oía. Yo imagino que en ocasiones le daba vergüenza, pero sin embargo él decía, pues Dios ya me rescató, Dios me llamó a hacer su obra. Ya tuve la revelación ahí en Hechos 9, se me apareció cuando iba a Damasco. Tuve un encuentro con él, llega Ananías, ora por mí, se me caen las escamas. Tenía días sin comer y nada más recibiendo revelaciones de parte de Dios. Y recibe la llenura del Señor. De manera que en esta revelación trae el mensaje que aún los discípulos todavía no se desequilibraban un poco. Y en Gálatas, fíjense, capítulo 1, versículo 23, nos damos cuenta que la gente oía cómo él era. Pero dentro de la genealogía de Jesucristo, escuchen, está Tamar. Tamar era una fornicaria. Dentro de la genealogía de Jesucristo estaba Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. No lo esconde. Dentro de la genealogía de Jesucristo estaba otra tercera, Ruth, una moabita. Dios aborrecía, dijo, nadie se juntará con una moabita, nadie estará con ella. Y tenía dentro de la genealogía una moabita. Estaba una adúltera, Betsabé. Qué increíble. ¿Por qué no puso a una Sara, a una Rebeca, que eran mujeres más santas que estas? ¿Saben por qué? Porque quería mostrar la condición en la que muchos de nosotros estamos, de los que venimos jalando desde allá, desde atrás, estamos en esa condición, y muchos nos convertimos en jueces hacia con el hermano. Empezamos a juzgar y se nos olvida de dónde venimos. Por eso dice, vosotros erais en otro tiempo separados de Dios. Andaban en las tinieblas, algunos fornicarios, hechiceros, idólatras, y algunos todavía practican algunas cosas. Y se nos olvida, y siempre criticamos más o acusamos más que recordar de dónde venimos. Ahora tú dices, es que las cosas viejas pasaron. Sí, tienes toda la razón, pero por eso no se lo recuerdes a nadie. También a ellos ya le pasaron. Ya es otra vida. Si nos remontamos a nuestras fuentes, nos damos cuenta que nosotros no somos perfectos. Yo me bajo, le beso los pies al que me diga que ha tenido una familia perfecta, no de genealogía, de la actual. Fíjense, no me voy lejos, no me voy a los abuelos, ni a los primos, ni a los hermanos, ni a los parientes. No, aquellos eran malos. Hablo de la tuya. La tuya es tan buena, tan santa, tan digna. Te dejo el micrófono y enséñanos cómo lo hiciste. ¿Quién osa decir yo? Nadie, porque empezarías por ti. Empezaría la Biblia a acusarte. Todos somos pecadores, no hay un solo justo. Por eso Dios rescata las vidas y de lo más vil que había hace lo más puro para su gloria, y nos convertimos en su boca. Pero por eso tenemos que entender que tenemos que ver nosotros nuestra vida, analizar y comenzar a orar por aquellos, primeramente por nuestra casa y después por aquellos. En Gálatas 2:6, fíjense, Pablo decía después por lo mismo. En Gálatas 2:6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, porque se creían algo muy importantes, no que hayan sido en otro tiempo, dice, nada me importa. O sea, porque creían que eran muy importantes. Dice, Dios no hace acepción de personas.
Pablo lo tenía muy firme. Yo sí era alguien que asolaba la iglesia, perseguía, sacaba a las mujeres del cabello, las azotaba, las golpeaban. Pablo agarraron a un jovencito de 17 a 21 años, se cree que Esteban, y ahí estaba y daba legalidad con las cartas del gobierno: apedréenlo. Y comienzan a apedrearlo, y Esteban recibía todo el odio de los demás, y Pablo, pensando que servía a Dios, decía que está bien. Ahora, ¿cómo puede Pablo ser tan firme en sus convicciones que él quería, no le importaba que mataran a una persona? ¿Por qué era tan firme Pablo? Fíjense que se necesita gente de firmeza, determinante, porque Dios, cuando llama a Pablo, ahí les va, mire lo bonito y lo interesante en el que entramos todos nosotros. Le dice: ven, Pablo. Y Pablo dice: mira, soy formado por Gamaliel. Los fariseos tenían dos escuelas de formación, en el que formaban de una manera etimológicamente y teológicamente aquellos que entraban a estudiar y los llenaban de la ley, de manera que todos ellos sabían la ley a la perfección. Y Pablo era fariseo de fariseo, había sido criado de esa manera, que él creía que cuando Dios lo llama, voltea a ver a los judíos y dice: ya la hice, yo sé más que los judíos. Y Dios le dice: no, yo no te llamé a ser apóstol de los judíos. ¿Quién te dijo? Dice Pablo: ¿cómo? Entonces, ¿de quién? Apóstol de los gentiles, dice la Biblia. Fíjense. Y él dijo: no, yo quiero con los gentiles. No, Pablo, yo te llamé para que seas apóstol de los gentiles, para que comiences a traer la palabra que te di para los gentiles. Porque los judíos, ahorita vamos a entrar al tema ese, creían que cuando decían Jesús hijo de David representa a los judíos, no a nosotros. Entonces, cuando decían Jesús hijo de David, representaba a los judíos, y decían: pero aquellos no entran porque son gentiles, a menos que se circunciden. Y decía Pablo: no, es que la circuncisión yace en el corazón. Entonces, nos damos cuenta que, regresemos a Mateo 1, que cuando le decían a él Jesús hijo de David, de hecho solamente la genealogía de Jesucristo la presentan 2 libros. Se supone que es sinóptico Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son libros sinópticos, pero en la genealogía solamente la presenta Mateo y Lucas. Y hay una diferencia que los ateos se confunden, o las grandes personas, aquellos pensantes o estudiosos de la Biblia, para encontrar un error, te dicen: hay un error en Mateo y Lucas. Y tú dices: ¿cuál error? Que Lucas comienza con la genealogía de Jesucristo, hijo de Dios, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo. Y Lucas comienza desde Adán. Y ellos comienzan a cuestionar el por qué, por qué la Biblia no habla de lo mismo. ¿Por qué habla acá como hijo de Adán y aquí como hijo de David? Y hay una gran diferencia, enorme diferencia, que ahorita la vamos a aprender. Cuando le dice Jesús hijo de David, en Apocalipsis 22, el mismo Señor, acompáñeme por favor, el mismo Señor explicó el por qué Él es hijo de David. Apocalipsis 22, versículo 16. Dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Pero dijo yo Jesús, dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Él mismo dijo: la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, yo Jesús soy la raíz y el linaje de David. Él mismo lo dijo en Apocalipsis. Por eso le decían Jesús hijo de David, porque provenía de la raíz de David. Y ahora, ¿por qué se le decía hijo de David? Porque David tenía un hijo llamado Salomón. Y la tipología nos enseña, o de una manera tipificaba a Cristo. Salomón tipificaba a Cristo en 3 aspectos. Número 1, lo tipificaba en el sentido de que heredó el reino, es decir, el reino de su papá, que era David. Pero la Biblia nos enseña que Cristo iba a heredar el reino de David. Por eso hay una tipología aquí muy interesante.
Y dice en 2 Samuel 7, 12 y 13, voy a irme un poco más rápido para terminar, dice, y cuando tus días sean cumplidos, dice, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso dijo el Señor a David. Yo voy a afirmar para siempre el trono de su reino. Entonces ya David como que decía, ay, va a salir uno de mí, uno de mí. Por eso a Esaú se le llama profano. Porque fíjense, Esaú, de él iba a nacer, iba a salir el Cristo, y él vendió la primogenitura a Jacob, y Jacob la agarró porque él anhelaba, deseaba, escuchaba a su mamá cuando platicaba, y de nosotros va a salir el Cristo, y dijo tu abuelo, y dijo esto, y él anhelaba. Y Esaú lo despreció, y Dios le tuvo por profano. Y dice en Jeremías 23:5, para más rápido, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, número 1, se le considera que tipificaba Salomón a Cristo, en el sentido de que se iba a firmar el reino para siempre. Por eso le dice hijo de David. Y en Lucas 1:32, ahí está la prueba. Se aparece un ángel, búsquelo por favor, Lucas 1:32. Se aparece un ángel y le dice ahí véalo por favor. Este ángel dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará, mira lo que dice, el trono de David, y dice su padre. Pero lo está diciendo, ¿quién lo está diciendo? Se le aparece el ángel es el que le dice, le daré el trono de David su padre. Por eso le llamaban Jesús, hijo de David. Pero vuelvo a explicar, David era para los judíos. Era para los judíos. Y ahora vamos a una historia para cerrar este punto. En Mateo 29:27 hay dos ciegos. Dice que estaban pasando por ahí el Señor Jesús y le siguen dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mi pregunta es, ¿por qué si son ciegos saben que Jesús es hijo de David? O sea, ellos no ven, tú sí, los que estaban ahí sí veían. ¿Cómo un ciego iba a saber que era hijo de David? Escuche bien, porque en la cultura se estudiaban las genealogías de todos los judíos. Sin embargo, la genealogía que más se ha estudiado y que se ha hablado tanto de él como biografía es la del Señor Jesucristo, en el que de él es el único que se estudió desde Adán hasta él, en Lucas, desde David, Abraham hasta él. No había otra genealogía en la historia que se había estudiado, y los fariseos eran tan estudiosos que sabían quién era Jesús, y decían, ¿sabes qué es lo raro? Decían ellos, que lo raro es que viene de David. Y todos los demás, no, ¿cómo va a ser posible? Y toda la gente, es el único que proviene de David, es el retoño el que retoñó. Y decían, ¿será el Cristo? No puede ser, ¿será el Cristo? Y dice en Mateo 15:22 que una mujer cananea le dijo lo mismo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está endemoniada, tiene un demonio, ten misericordia, hijo de David. Le vuelve a decir, ¿cómo esta mujer cananea también sabía que era hijo de David? Esto está sorprendente. En Mateo 20, versículo 30, dice, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, o sea, no solamente oyeron que ya pasaba con Jesús, ya habían escuchado lo siguiente, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué no le decían hijo de Dios, hijo del Altísimo? ¿Por qué hijo de David? Porque ellos sabían, escuchen, aún en el estudio que habían hecho los fariseos, ellos sabían quién era Jesús, sabían que era el Cristo, y trataban de tapar y decir que no, decían que era un profeta.
que hace un tiempo atrás fui a reparar el teléfono y me encontré con un señor ahí, un israelita, y comenzamos a hablar. Y este israelita me dice, ¿y a qué te dedicas? Le dije, soy pastor. Me dice, eres pastor de esos, de los de Jesús. Y le dije, sí, de mi Dios y tu Dios. Dijo, no, él es un profeta. Y le dije, ¿tú sabes de dónde viene el Mesías? Me dice, ya sé por dónde vas. Porque todo israelita sabe que el Mesías proviene de David. Me dijo, ya sé por dónde vas con tu pregunta. Contéstame, ¿tú sabes de dónde provenía Jesucristo? De David. ¿Y el Mesías de dónde será? Ya vete, toma, ya vete. Ellos saben. Todos sabían que Jesús iba a provenir de David, el Mesías. Fíjense, tanto así que léale por favor en Mateo 22. Todos abran Mateo 22, porque ahí está probado que todos sabían. Por eso le decían Jesús, hijo de David. Mateo 22, en el versículo 41. ¿De quién es hijo el Cristo? Miren la pregunta, Ahora, ¿quién preguntó? ¿Alguien sabe quién preguntó? Jesús. Jesús le preguntó a los fariseos. Escuche, los fariseos, ellos conocían a la perfección la ley, a la perfección, pero tanto que ellos también habían añadido algunas cosas. Los saduceos, los fariseos y los escribas manejaban toda la ley a la perfección. Solamente los fariseos tenían dos institutos que capacitaban para aquel que quería servir a Dios, conocer la ley a la perfección. Por eso ellos sabían quién era el Cristo. Miren el versículo 41. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, mire qué bonito, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ya desde ahí, por eso yo le hice esta pregunta a este. ¿De quién es hijo? Y dicen, de David. Ya imagino cuando dicen, imagínate los judíos, ten misericordia Jesús, hijo de David. Y dicen, cállense, no es hijo de David. Luego dicen, no, sí es hijo de David. Y luego Cristo se acerca y dicen, oigan, ¿qué pensáis del Cristo? Y ellos saben la ley. ¿De quién es hijo? Y dicen, de David. Y dice, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y mira lo que dice versículo 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, ¿cómo si David le dice, tú eres mi Señor? Entonces, ¿por qué le dicen hijo de David? Entonces dice, entonces, ¿cómo es su hijo? Dice el versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, porque Jesús, escuche bien, conocía la ley a la perfección. Él no vino a cambiar la ley. La ley ceremonial cambió para que todos nosotros podamos ser sacerdotes, y Él el sumo sacerdote. Es la única parte de la ley que cambió. No la ley moral de Dios, no la ley civil, sino la ley ceremonial. Fue la única que cambió para poder todos ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y cuando llega Él y les hace esta pregunta, ¿cómo ellos se han de haber quedado? Así yo, como me sabía este versículo, me agarré a este israelita. ¿Y de dónde viene el Mesías? De David. ¿Y de dónde viene el que tú dices que es mi profeta? Ya vete. Toma. Porque ellos mismos saben. Y es la genealogía más estudiada para encontrarle un error. Pero por eso encontraron en su genealogía patriarcas. Y tú le dices, porque yo platicando también con él, le dije, pues sí sabías que yo también soy israelita. Le dije, ¿tú sabías que soy israelita, sí o no? ¿Tú eres hijo de David? Sí. Y yo soy hijo de Abraham. ¿Y por qué soy hijo de Abraham? Porque, escuchen, David es para los judíos, Abraham es para los gentiles.
Porque somos justificados, más bien bendecidos por Abraham, no por David. Eso es lo que nos enseña la Biblia. También enseña que se creía, porque tipificaba a Salomón, a Jesucristo, en que era muy sabio. Y dice en Mateo 12, versículo 42, Jesucristo ahí explica que Él es más sabio que Salomón. Porque en Jesucristo había toda la sabiduría. Él es la sabiduría, más bien. Él es el que da la sabiduría. Si Salomón, mire, escuche bien, Salomón era el hombre más sabio en ese entonces sobre la tierra. ¿Y por qué se equivocó? La sabiduría es una capacidad divina que llega a la vida del cristiano con el Espíritu Santo, para que ésta nos enseñe a tomar buenas decisiones, para separar lo limpio de lo sucio, lo bueno de lo malo, para tomar la decisión en base a Dios. Un hombre sabio, un hombre prudente, una persona cristiana, dentro de la sabiduría de Dios, tiene la capacidad de tomar la mejor decisión. Pero ¿por qué se equivocó Salomón? Porque siempre, escuche bien, ¿habrá un cristiano sabio carnal? Porque tú puedes ser carnal y teniendo sabiduría tomas una mala decisión. O sea, la sabiduría sirve para eso, pero tu carne te controla, tu carne te gana, y es cuando tomas la decisión sabiendo la sabiduría, que es la palabra de Dios, que no debes de hacerlo, lo haces. Y es cuando se opone la carne contra el espíritu. Y eso todo se derivó precisamente a causa de lo que fue Abraham con Agar. Dice en Isaías 11, sé que tienen calor, créanme que yo un poquito más. 11 versículo 1, no me tardo, les prometo. Bueno, es que llevamos 30 minutos, no me voy a tardar mucho. Isaías 11 versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Habla del Mesías, de Jesucristo. Dice, y reposará sobre él, mire lo que dice, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Escuche, las 7 manifestaciones del espíritu estaban sobre un hombre, sobre Jesucristo. Y en una ocasión preguntó uno, ¿cómo Él es Dios y va a tener las manifestaciones del Espíritu Santo en su vida? No entiendo, explícame, me dice. Bueno, es fácil la explicación. Las manifestaciones del Espíritu sobre la vida de Jesús, Él tenía la doble naturaleza. ¿Recuerdan el altar de sacrificio? Cuando estudiamos, que era madera de acacia rodeada de bronce, que habla en el que Él iba a pasar, habla de la madera de la naturaleza carnal, y el bronce también habla de todo el sufrimiento que iba a pasar. Y también ahí el arca tenía acacia y estaba lleno el arca de oro, que habla de la deidad de Jesús. Nuevamente habla de las dos naturalezas. Significa que cuando el Señor se despojó, tomó forma de siervo para hacerse humano, pero sin perder la deidad, en el que con la deidad tenía la comunicación con el Padre las 24 horas, que decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Padre nunca ha pecado, Él nunca ha pecado. El que me oye a mí, oye al Padre, con su naturaleza. Y ahora la naturaleza humana recibe las manifestaciones del Espíritu para poderse guiar por el Espíritu, para poder decir, no hago nada a mí mismo en la naturaleza humana, sino lo que el Padre dice. No hablo nada a mi cuenta, sino lo que el Espíritu dice. Y en la naturaleza humana lloró, sufrió, experimentado un quebranto. En la naturaleza humana Él sentía en ocasiones que ya no resistía, de manera que llegaron ángeles a fortalecerle. Pero la naturaleza humana era para dos cosas. Número uno, para identificarse con el hombre en su dolor y saber sus debilidades y ser tentado en todo, pero Él vencer. Porque con la naturaleza divina ya había vencido el pecado.
Pero como hombre no había vencido el pecado. Como hombre necesitaba vencer el pecado. Con la naturaleza divina había vencido a Satanás. Como hombre tenía que vencer a Satanás. Por eso tenía las dos naturalezas. Y ahí fue donde recibió las 7 manifestaciones del Espíritu. Que alguien ore por ti, y fíjate, es bonito orar así: Señor, dame el espíritu de sabiduría, o el espíritu de inteligencia, y que alguien ore por ti, o que tú ahí mismo en tu casa ores: Señor, lléname del espíritu de inteligencia. Señor, enséñame la inteligencia. Miren, dice la Biblia ahí en Job 28:28 que el inteligente se aparta del mal. La inteligencia es para separarte del mal, la sabiduría es para tomar buenas decisiones, y el conocimiento de Dios lo aplicas con la inteligencia y las decisiones con la sabiduría. Entonces, él tenía todas estas manifestaciones. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el versículo 7, lo dilatado de su imperio, mire lo que dice: y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Vuelve a mencionar ahí cuando habla de Jesucristo: sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Ahí vuelve a hablar de David. Es decir, que fue confirmado en él, como tipificando a Salomón. En tercer lugar, Salomón edificó el templo, y Jesucristo edifica el templo. ¿Cómo el templo? Explico. Vosotros sois templo de el Espíritu Santo. Y el templo, nosotros somos el templo, y todos completos somos la iglesia. Cada uno es el templo del Señor donde está el Espíritu Santo, y completos somos la iglesia. La palabra iglesia, eclesia, tiene 2 significados. Número 1, asamblea, en el que nos reunimos con un propósito. Y número 2, significa los llamados a salir. O sea, la iglesia es llamada a salir a predicar. Es ir a salir por la Rahab, por las Tamar, por aquellos que vimos ahí que tienen una mala vida, en el que vosotros erais en un tiempo ajenos a la vida de Dios. Ahora estamos con Dios. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, y volteamos a ver a ellos y tenemos misericordia y compasión. Cuando en tu corazón no tienes compasión de ver la vida de alguien destrozada, o de que alguien fue engañado en el pecado, y en lugar de haber compasión hay juicio sobre él, tu corazón está contaminado. Porque Dios, cuando se reveló a nosotros, a la vida de cada uno de nosotros, lo primero que hizo fue perdonarnos, número 1. Número 2, limpiarnos de todo pecado, porque todos veníamos con pecado. Amén. Número 3, justificarnos significa que se para delante del Padre y dice: tienes 10 años de cárcel, Hugo. Tienes 10 años más, 10 años más, 10 años más, 10 años más, 10 años, 10. Te vamos a cargar a ti, Hugo, 100 años. ¿Estás dispuesto, Hugo, a pagar los 100 años de cárcel que todo les corresponde? Eso fue lo que hizo Jesucristo. Y el juez se para y le dice: Hugo, vas a pagar de tus suegros 10 años, de tus parientes 10 años, de todos 10 años. Nada más de tus parientes. Puedes pagar con tu vida, porque sumas la vida de todos tus parientes y no los vas a pagar si son 10 años por cada uno. ¿Podrás pagar tú la vida estando en la cárcel para que ellos estén libres? Si Hugo dice que sí, hay que postrárnosle. Jesucristo eso hizo. Dijo: Padre, no. ¿Qué le corresponde a Hugo? 100 años, échamelos a mí. ¿Y qué le corresponde? 50 años, dámelos a mí. Aquellos 50, dámelo de todos. Pero tú vas a pagarlo de todos. Eso ya es la muerte. Quítame la vida. Pero que ellos estén libres, y eso hizo, nos justificó. Por eso tenemos que, fíjense, por eso tenemos que estar agradecidos con Dios y no juzgar, sino tener misericordia. La palabra misericordia es que yo veo a mi esposa y yo digo: no, está mal.
Y la misericordia es que yo me pongo en su lugar, para que lo que ella iba a pagar, o sea, misericordia, para así la mejor manera de entender, me lo apliquen a mí. Y dice la Biblia que Dios se deleita en hacer misericordia a nosotros. Y cuando nosotros tenemos misericordia de alguien, estamos sintiendo lo que él está sintiendo. Y si él va a pagar algo, pues decimos, yo lo pago por él. Y es más fácil, escuchen bien, dar un juicio de tu boca cuando tú quieres lo que a él le corresponde. Si dices, es la muerte, tú dices, depende de mí decirlo, sí. No, hay que tenerle paciencia. No, pues es hacerle esto, depende de lo que yo diga, sí. No, hay que amarle con amor, con amor, con amor. Y es cuando nosotros presentamos misericordia, es la mejor manera. Es cuando el Señor Jesucristo dijo, esta es mi iglesia, yo voy a pagar por ellos. Y es por eso que se le llama Jesús, el Hijo de David. Ya terminamos el primer punto. ¿Sí le quedó claro? De cómo se le dice el Hijo de David. Regresemos a Mateo capítulo 1. O ya lo voy a dejar ahí. 5 minutos más. Llevamos 40 minutos, pero yo sé que por el calor se hace como 2 horas, ¿no? Pero no, mire, yo tengo el cronómetro. Yo lo tengo. Por eso lo pongo. Para yo estar viendo lo que estoy el tiempo que estoy predicando, y también para pensar en que usted esté concentrado. Mateo capítulo 1 versículo 1 dice: libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya vimos por qué se le dice hijo de David, porque de él iba a venir, pero también porque así es como iba a venir el Mesías, de David, si no, no se podía. Hijo de Abraham se le dice también por lo mismo, porque en 3 aspectos tipifica a Isaac a Jesucristo. Así como fue en 3 a Salomón, en 3 a Isaac. Y a nosotros, miren bien, porque ya no me dio tiempo, lo voy a explicar ya así rápido, a ver si lo agarramos. Se nos dice hijos de Abraham también, porque David solo era para los judíos y Abraham es para los gentiles. ¿Por qué Abraham para los gentiles? Porque él no era judío. ¿Sabía eso? Cuando Dios lo llamó de Babilonia, de Babel. Lo llama y ven, sírveme, sígueme. Y él era un hombre de fe, pero temeroso. ¿Habrá temor y fe? ¿Habrá temor e inseguridad al mismo fe e inseguridad al mismo tiempo? Sí. No debe ser, pero Abraham era así. ¿Cómo es esto? Vamos a decir. Me dice, pues ya le tocó a Hugo. Vamos con Hugo otra vez. Dice Hugo: yo tengo fe que toda mi familia se va, que toda la mía, dice, yo tengo fe, pastor, que toda su familia se va a convertir. Tengo fe que el Señor va a convertirte a ti y a tu familia. Tengo fe que Dios va a convertirte a ti y a tu familia. Y tiene fe para todos. Pero con su familia a lo mejor no aplica la misma fe. Cuando están evangelizando dicen, Dios te puede cambiar. No, pero no conoces a mi marido. Dios hace milagros. Y ya cuando llega a casa, ya no aguanto al gordo, Señor, ya no lo aguanto. A otro le predica que Dios hace milagros y en casa no lo creen. Y eso es lo que sucede, que Abraham comenzó a ser inseguro. Dios le dice ahí en Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela. Escuchen bien rápidamente, cuando Dios llama a alguien, da instrucciones por algo. Cuando en este caso le dio instrucciones de que dejara a su papá, es porque sabía que a Abraham le costaba trabajo. Porque Abraham lo dejó al papá. El papá le dijo, oye papá, ya me voy. Dios me dijo, y el papá le dijo, no, estás equivocado, yo te voy a sacar. Y quien sacó a Abraham de ahí fue el papá. El papá sacó a Abraham con todo y Lot, el sobrino. David no hizo lo que Abraham no hizo lo que Dios le dijo. Ahí viene escrito en la escritura, en la Biblia, de que él no lo hizo, y fue cuando Dios duró años de silencio con Abraham, porque no lo hizo. Del capítulo 12 al capítulo 15 hubo muchos años de silencio en el que Dios ya no le decía nada, y Abraham, Señor, ¿por qué no me hablas, Señor? Hasta que falleció su papá.
Y luego comienza a agarrar su siervo Eliezer y dice, no, ahora mi siervo Eliezer, Señor. Y el Señor dice, no entiende, no es así. Y Abraham era inseguro, al grado que le dijo, de ti saldrá el Cristo y todos serán bendecidos por medio de ti. Pero en la inseguridad, él y su esposa va y se acuesta con Agar. Tiene a Ismael. Ismael, un hombre fiero, dice la Biblia, y que sería contra todos. Yo acabo de hablar con un ismaelita. ¿Sabe qué me dijo? Soy hijo de Abraham. ¿Será cierto? ¿Y tú eres hijo de qué? De Abraham. Y cuando me dijo, soy hijo de Abraham, le dije, sí, yo lo sé. Dice, sí, ¿cómo lo sabes? Ahí viene en la Biblia. Yo sé que es hijo de Abraham. Y nosotros hijos de Abraham, por lo que dice la escritura, en el que Dios le dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Y miren en Génesis 22, versículo 18, para terminar rápido, en tu simiente serán benditas, dice, todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente. Y en Gálatas 3:14 le dice, en tu simiente, y íbamos a ser bendecidos. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham, por eso le llama hijo de Abraham, alcanzase a nosotros, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, dice Pablo, no hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y mire lo que dice. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Y dice, ¿la cual es quién? Cristo. Ahí está. Por eso, hijo de Abraham. Miren esto, qué increíble que Pablo no estuvo con Jesucristo para que le explicara todo esto. Sin embargo, Pablo sabía toda la ley. Y cuando le he revelado todo lo que viene, él sabe cómo unir. Él le he revelado inspirado por el Espíritu Santo y dice, la simiente es Cristo. Y de esa manera es como nosotros somos también. Entramos dentro de esta simiente, somos justificados por el Señor, pero se nos dice también hijos de Abraham. Y ahí viene en Gálatas también diciéndonos esto, que vosotros somos hijos de Abraham, precisamente porque por medio de la bendición de Abraham alcanzó a todos nosotros los gentiles. Por eso solamente a los gentiles se nos llama hijos de Abraham, a los judíos hijos de David, a Jesucristo de los dos, hijo de David como judío, hijo de Abraham porque justificó a los gentiles. Qué precioso, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie.